Saludos comunidad. En esta oportunidad explicaré un ejercicio referido a construcción de una distribución de frecuencias con intervalos de clase. El enunciado dice lo siguiente. Se escogió aleatoriamente a estudiantes que están en la promoción de un colegio de la ciudad de La Paz y se les midió la estatura en centímetros, obteniéndose los siguientes resultados. Los datos en el cuadrito adjunto y se pide construir una distribución de frecuencias adecuada para la anterior información. Entonces, para esto vamos a ir a la solución. Lo primero vamos a definir la variable. Definimos entonces la variable. La variable es la estatura en centímetros de un estudiante de la promoción de un colegio de la ciudad de La Paz. Se debe definir siempre en forma singular. Definamos el tipo de variable. Entonces, en este caso, tenemos que la estatura de un estudiante es una variable cuantitativa continua, porque sus respuestas son números, son cantidades. También debemos averiguar cuántos datos tenemos. Y para ello contamos, ¿no?, los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25 y 26. Ya.
Entonces tenemos que hay, averiguamos que hay 26 datos. Y por tanto es aconsejable realizar una distribución de frecuencias tipo 3. ¿No? Ahí está. Seguimos. Por tanto, es aconsejable construir una distribución de frecuencias con intervalos de clase. Entonces, para ello, voy a invocar a los datos del ejemplo. Ahí están los datos y apliquemos las etapas para determinar esta distribución de frecuencias con intervalos de clase. Lo primero, vamos a leer el rango. Determinamos entonces el rango. Muy bien, para determinar el rango hay que identificar el dato mayor y el dato menor. Entonces, para ello, voy a trabajar haciendo las líneas divisorias para ese cometido. Entonces, ya estamos. Ya.
Muy bien. Muy bien. En la primera columna vamos a anotar los datos menores y los datos mayores de cada fila. Hagamos eso. De la primera fila entre 168, 150, 158, 170, observamos que el dato menor es 150. De la fila el dato menor es 150. Y el dato mayor observamos que es 170. Eso hacemos para todas las filas. En la segunda fila, entre 169, 153, 150 y 157, el dato menor es nuevamente 150, que anotamos. Y el mayor es 169. Evidentemente se puede aplicar otras metodologías, que eso lo dejo al estudiante que está llevando estadística descriptiva. En la tercera fila, entre 151, 159, 168, 173, el menor es 151. ¿No? Si el dato menor o el dato mayor aparece varias veces, solamente a uno de ellos lo destacamos. Y el mayor evidentemente es 173. ¿No? Hasta ahí estamos. ¿Estamos bien? A la cuarta fila, entre 160, 161, 167 y 166, el menor es 160. ¿Qué anotamos acá? Y el dato mayor sería 167, que también anotamos. ¿No? Vayamos a la siguiente fila, a la quinta. En la quinta fila, entre 169, 176, 165 y 166, el menor es 165. Y el mayor es 176. Listo. Vayamos a la sexta fila. Entre 167, 153, 164, 156, el menor es 153, que anotamos también. Y el mayor es 167. Que está acá. Ahí está. ¿No? Y de la última fila, entre 159 y 166, el menor es 159. Y el mayor es 166. Entonces ya tenemos la columna de los menores y la columna de los mayores. Sin embargo,
no podemos trabajar con todos los menores y todos los mayores. Entonces, de la columna de menores elegimos el más pequeño, que es 150, que aparece 2 veces en la columna. Solamente entonces lo destacamos, ¿no? A uno de ellos. En este caso, digamos, a este. Ese sería el X min, el mínimo, el dato más pequeño. También hacemos lo mismo en la columna de mayores. En la columna de 170, 169, 173, 167, 176, 167 y 166, el mayor es 176. Este es el X máximo. Entonces ya tenemos identificados el dato mayor y el dato menor. Entonces reemplazamos en la fórmula. R igual. El R, entonces, X max es el dato mayor, que es 176. Menos el X min, que es el dato menor, que es 150. Y la diferencia es 26. Hasta ahí tenemos los datos, el número de ¿no? El rango, perdón. Sigamos. Estamos preparando entonces ¿no? El terreno, la pizarra, para realizar el ejercicio. Ya está. Muy bien, continuemos entonces. Ya tenemos el rango determinado. Ahora corresponde determinar el número de intervalos de clase. Ya. Entonces, tenemos el número de intervalos de clase, que sería esta fórmula. Como hemos indicado en su oportunidad, hay diferentes fórmulas, pero vamos a usar esta. Hay que reemplazar dos datos. Reemplacemos entonces.
Vamos empezando en la fórmula, es K igual 1 más 3 punto, es decimal, ¿no? Por logaritmo de n. Si retrocedemos un poco, n es 26. Entonces eso necesitamos. El valor de n es 26. Y esto hay que ejecutarlo, realizarlo en una calculadora. Se obtiene 5,244, ¿no? Ahora, este número lo debemos redondear por exceso al entero inmediatamente superior a 5, ¿no? Que es la parte entera de este decimal. El entero inmediatamente superior sería 6. Con lo que ya tenemos el número de intervalos, que es 6. Este es un redondeo por exceso. Entonces podemos anotar eso. Redondeo por exceso. Listo. Sigamos. Ya. Determinamos ahora el ancho de clase. Bueno, sigamos. El ancho de clase tiene su fórmula también. Entonces, hacemos esa parte. El ancho de clase, ¿no? Ahí está. C es igual a R sobre K. Vayamos entonces a reemplazar. En esta parte es importante recordar que lo siguiente. Un momentito. Entonces, C es igual, perdón, C es igual, esta, ¿no?
Ya. Ahora sí, R es R, busquemos, recordemos cuánto es R, ya lo hemos hallado. R observamos que es 26. Entonces reemplazamos 26 entre K. K es 6. Y dividimos, ¿no? Obtenemos, al dividir, 4.33. E igual se redondea al entero inmediatamente superior, ¿no? Al entero inmediatamente superior de este número 433. El entero inmediatamente superior al 4, al entero 4 es 5. Entonces esto es 5. Ya. Y también acá, perdón, se está haciendo entonces también redondeo por exceso. Hasta ahí ya tenemos hasta el ancho de clase. El siguiente paso es determinar el rango modificado. Ya. Entonces tenemos el rango modificado. Ya. El rango modificado igual tiene su fórmula. Como es rango, pero no es el anterior rango, entonces está ahí con su apóstrofe, ¿no? Con un primo le hemos puesto, porque no es el mismo rango que hemos calculado hace rato. Y debemos continuar en el cálculo. Empezamos en la fórmula. R' igual C. El valor de C ya tenemos que es 5 por K, que también ya tenemos, que es 6. Por tanto, multiplicando obtenemos 30. Hasta ahí tenemos el rango modificado. A continuación, debemos obtener el exceso, determinar el exceso. Ya. Calculamos el exceso del rango, que también tiene su fórmula. Todos los pasos en realidad tienen una fórmula. Entonces hay que aprovechar esas fórmulas.
Muy bien. Y para esto, reemplazamos, ¿no? Entonces en la fórmula reemplazamos y obtenemos que el exceso E es igual a R'. R' vale 30 menos R. Veamos cuánto vale R de un paso anterior. R observamos que es 26. Entonces, menos 26. Y eso es 4. El rango siempre tiene que salir positivo, ¿no? Hasta ahí tenemos ya casi todo. El siguiente paso es repartir el exceso. Entonces ya hemos hallado que el exceso es 4. Repartimos el exceso. Ya. Entonces un momentito. Entonces repartir el exceso. Ya. Recordemos entonces que el exceso es 4. Observemos, ¿no? Entonces ese exceso hay que repartir. Y lo vamos a hacer entonces. El exceso, ¿no? El exceso 4 repartimos. Allí y aquí. Entonces, aquí generamos unos números, acá al lado izquierdo de esta flecha que estamos visualizando. Empezamos en 0. Como el exceso es 4, entonces generamos 4 valores. Empezamos desde 0. El aumento de unidad, 0 más 1 es 1, el siguiente es 2 y el siguiente es 3. En el caso de para la flechita que está debajo, empezamos en 4, en el valor del exceso, y lo voy decrementando. 4 menos 1 es 3, 3 menos 1, 2, y el siguiente es 1. ¿No? Observamos que los números de la parte de arriba siempre empiezan en 0 y acaban en una unidad menos que el exceso, mientras que los valores de abajo empiezan en el valor del exceso y acaban en 1. Observamos que en este caso el exceso es un número par. Por tanto, va a haber dos columnas centrales, ¿no? Y lo vamos a señalar.
estas serían las dos columnas centrales. Y esta es la otra. ¿No? A la izquierda dejo una columna, a la derecha una. Como hay dos columnas centrales, una de ellas hay que elegir. Si es posible, se elige la columna donde esté repartido el exceso de forma equitativa. Acá está, en la columna rectangular está repartido el exceso 2, 2 de forma equitativa, mientras en la primera columna, que está en el óvalo, está 1, 3, no está tan equitativo. Entonces elegimos esto. Entonces, a partir de eso, tenemos que perdón, un momentito. Entonces elegimos esto, ¿no? Por tanto, de aquí tenemos que E sub 1, estos valores 0, 1, 2, 3 son los valores de E sub 1, es 2. Y a partir de esto, obtenemos E sub 2, que también es 2. Entonces ya hemos repartido el exceso E en dos subexcesos, es subexceso E sub 1 y subexceso E sub 2. Cada uno tiene valor 2. Hasta ahí tenemos. Siguiente paso. Se construye o se determina el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase. Un poco grande está. Un ratito. Ahí está. Entonces se debe construir el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase de la distribución de frecuencia. O sea, L sub 0 y L sub K. Dicho de otra forma. Ese es el límite inferior de la primera clase. Y también el límite superior de la última clase. Ya está. Muy bien. Ya. Entonces calculemos. Para esta parte necesitamos recordar cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Seguir. Entonces reemplazamos
L0 igual X min. Entonces vamos a la parte de arriba. El X min es 150. Y el máximo 176. 150. Y el máximo acá 176, según lo que has visto, ¿no? Acá es menos y aquí es más. Es sub 1 y es sub 2 necesitamos lo que hemos determinado en la etapa anterior, ¿no? Que es E sub 1 es 2 y E sub 2 es 2. Entonces aquí es, en el primer caso, L sub 0 es 148. Acá es LK 178. Hasta ahí tenemos casi todo. Vamos a hacer algo. La línea del tiempo. Ya. Acá está L0, 148. Un ratito. Aquí estaría 148. Y aquí estaría 148, acá está. 178 sería aquí. Ya tenemos. Acá hay que fijarse si el dato menor está incluido. Entonces veamos esa parte. El 150, que es el dato menor, estaría acá. 150. Y el dato mayor, que es 176, también estaría acá. 176, 177, 176. Está incluido en este intervalo el dato menor y el dato mayor. Por tanto, podemos proseguir. La distribución está definida. La siguiente etapa es construir la distribución de frecuencias. Ya. Para esta parte es bueno recordar lo siguiente. Ya. Recordemos entonces que cada 6 intervalos, el ancho de clase es 5, L0 148 y LK 178. Entonces, en base a eso vamos a elaborar nuestro intervalos. Ya. Entonces, elaboramos.
Muy bien. Ya. Entonces tenemos las columnitas. En la primera columna van a estar los intervalos de clase. Sí, más o menos. La otra columna es la del conteo. Un poco, disculpen. Hay que bajarlo un poco más. Ahí más o menos, creo. Ahora sí. Aquí está la estructura, el nombre de la variable, la columna conteo. Esta es la columna conteo. Y tenemos la última columna donde está la frecuencia absoluta. Y el símbolo, ¿no? N sub i de frecuencia absoluta. Ya. Entonces, ahí más o menos. Ya tenemos la distribución, ya está, ¿no? Diseñada el cuadrito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Se inicia esto. Se inicia en L sub 0. L sub 0, si observamos, está acá, 148. Entonces arrancamos en 148. Acá va a estar 148. A ese 148, que es L0 en este caso,
lo debo sumar el ancho de clase, que es 5, ¿no? Y esto obtenemos 153 la suma. Muy bien. Eso anotamos a la derecha del 148. 153. A este 153 nuevamente le sumamos el ancho de clase, que es 5. Y se obtiene 158. ¿No? Eso vamos a anotar debajo del anterior número, 158. Y seguimos sumando, pero ¿hasta qué momento lo vamos a hacer? Tiene que haber 6 intervalos. Entonces, eso separemos. Acá hay uno, acá está el segundo, acá va a ser el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Tiene que haber 6 intervalos de clase, lo que dice acá. Muy bien, seguimos. Le sumamos al 158 nuevamente 5 y obtenemos 163. Sumamos 5 de nuevo al ancho de clase, 168. Sumamos 5 de nuevo, obtenemos 173. Y más 5, 178. Ya. Estamos hasta ahí. Y los números que hemos generado al lado derecho podemos bajar un nivel, 153 bajo un nivel, 100, esto no, vamos a ver con otros colores. Bajamos un nivel, es 153. El 158 bajo un nivel, 158 acá. 163 bajo un nivel, 163 aquí. 168 bajo un nivel, ahí está. Bajo un nivel, 173. Ahí están los 6, ¿no? Si contamos, están los 6 valores. Entonces ya tenemos los intervalos, ¿no? Corchete. Paréntesis. Ahí está. Están los 6 intervalos. Sabemos que el mínimo está en el primer intervalo y el máximo en el último. Muy bien. Vamos a hacer el conteo. Ya. Para eso
vamos a invocar a los datos del ejercicio. Y eso está acá. Aquí están los datos. Se observan. Muy bien. Hagamos el conteo. Ya. Empecemos. Va a ser con rojo. 168. Está en el intervalo donde el 168 está figurando como un límite inferior, o sea, en el quinto, porque en el intervalo 163-168 solamente se computa hasta menores que 168, hasta 167. Nos faltaban sus ¿no? Sus separadores. Entonces estaría acá. Muy bien. 150 estaría en el primero. 158 igual, donde está figurando como un límite inferior. Acá. 170 estaría en el intervalo de 168 a 173. 169 estaría en el quinto intervalo igual, después de 168. 153 estaría en el segundo intervalo, donde se figura como límite inferior. 150 en el primero está. 157 estaría en el segundo intervalo, antes de 158. Sigamos. 151 está en el primer intervalo, ¿no? Antes del 153. 159 estaría en el tercer intervalo, después de 158. 168 estaría en el quinto intervalo, donde figura el 168 como límite inferior. 173 estaría en el último, el sexto intervalo, ¿no? Entonces figuran como límite inferior. En el quinto no estaría porque ahí se computa hasta menores a 173 hasta 172. Sigamos. 160 estaría en el tercer intervalo. 161 tercer intervalo. 167 en el cuarto. 166 en el cuarto también. 169 en el quinto, ¿no? Después de 168 estaría. 176 estaría en el último, después de 173. 165 en el cuarto. 166 estaría también en el cuarto. 167 estaría en el cuarto igual. 153
estaría en el segundo intervalo donde figura el 153 como límite inferior. 164 estaría en el cuarto. $156 estaría del segundo, ¿no? Después de 153. 159 estaría en el tercer intervalo, después de 158. Y 166 estaría en el cuarto, con lo que ya está realizado el conteo. Ya. Entonces, ya estamos culminando el ejercicio. Entonces damos el cuadro. Ya. Ahora sí. Contamos los palotes. 1, 2, 3. Entonces aquí sería 3. 1, 2, 3, 4. ¿No? 4 palotes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? En el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente sería 5. 1, 2, 4, 5. En el último, 2. Podemos sumar para obtener n. Acá va a ser n. 3 más 4, 7. 7 más 5, 12. 12 más 7, 19. Más 5, 24. Más 2, 26. Con que ya está realizado el conteo, ya hemos culminado el ejercicio. Muchas gracias.